Hola, mi nombre es Arlet Fabián Chávez, soy estudiante de medicina del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy les voy a hablar de generalidades anatómicas de la vejiga y de la uretra. Son importantes ya que forman parte de mi vía urinaria. Esto me lleva a recordar a las funciones de mi riñón. Mi riñón como función principal tiene la filtración y la eliminación de desechos metabólicos, que concluyen en la formación de orina. Orina que es eliminada de mi riñón por la pelvis renal para continuarse por mis ureteros que miden aproximadamente de 24 a 34 centímetros. La porción distal de mis ureteros ingresa a la vejiga y sigue un trayecto oblicuo por toda la pared vesical. Les hice una maqueta para que esto pueda ser mejor visto. Entonces, cuando mis riñones están funcionando de forma correcta, van a poder filtrar y producir orina, la cual se va a salir por la pelvis renal para pasar a mis ureteres, posteriormente bajar hacia mi vejiga, pasar a mi uretra y finalmente abandonar el cuerpo. Ok, y continuando con la anatomía de la vejiga, vamos a decir que este es un órgano distendible reservorio de la orina. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi vejiga va a tener la capacidad de almacenar la orina que me está enviando mi riñón. Se habla de aproximadamente 150 a 250 mililitros antes de que se presente reflejo miccional. Sin embargo, podemos almacenar hasta 1 litro sin presentar síntomas de dolor. Ok, normalmente mi vejiga se va a ubicar en la región pélvica, pero cuando empieza a aumentar su tamaño, se va a extender hacia la porción frontal. Ahora, cuando esta se distiende, los orificios ureterales se van a comprimir para evitar un retorno. Bien, mi vejiga tiene una porción que se llama trígono vesical. Este trígono vesical está conformado por la confluencia de 3 orificios, 2 de los ureteros y 1 de mi uretra. Este trígono vesical tiene una consistencia uniforme, constante. Sin embargo, el interior de mi vejiga tiene una consistencia de aspecto rugoso, tiene pliegues. ¿Esto por qué? Porque cuando mi vejiga está vacía, va a tener este aspecto de pliegues grueso. Sin embargo, conforme se va distendiendo, va perdiendo esta forma para volverse delgado y liso. Bien, el músculo de mi vejiga va a ser un músculo liso que se va a denominar músculo detrusor. Y las fibras musculares hacia el orificio ureteral van a formar mi esfínter interno involuntario. También tenemos un esfínter voluntario y este se va a denominar externo. Okay. Tenemos un cuello de la vejiga que va a medir alrededor de 2 a 3 centímetros. Es importante recordar que la vejiga está controlada por el sistema nervioso autónomo. Esto quiere decir que a medida que mi vejiga se va extendiendo, existe algo que se llama reflejo miccional. Cuando alcanza un umbral, este músculo detrusor de la vejiga va a enviar impulsos nerviosos hacia mi encéfalo y mi médula espinal. Mi médula espinal va a activar interneuronas, las cuales a su vez la propia médula espinal va a enviar impulsos que van a relajar mi esfínter interno. Sin embargo, mi esfínter interno está controlado por el encéfalo. Si puedo miccionar y tengo ganas de, mi encéfalo va a enviar señales que van a relajar mi esfínter interno y van a provocar contracciones rítmicas de mi uretra. Por el contrario, si no puedo orinar por alguna razón, mi encéfalo también va a enviar señales hacia mi músculo inferior para que éste se contraiga y así no permite el paso de la orina. Ok, la anatomía de la uretra. La anatomía de la uretra va a ser distinta para la mujer y para el hombre. Generalmente, hablando de los dos,
vamos a decir que es la porción final de nuestra vía urinaria, la cual va a conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Histológicamente hablando, se van a componer de una capa mucosa de epitelio pseudoestratificado cilíndrico, una mucosa con dos capas, una externa que se va a disponer en forma circular y una interna que se va a disponer en forma longitudinal y subadventicia. Como ya les dije, la uretra va a tener diferencias grandes entre el hombre y la mujer. En la mujer anatómicamente va a ser más corta, más pequeña. Va a ir de 3 centímetros a 5 centímetros aproximadamente. Y esto se va a disponer desde la base de la vejiga y va a terminar justamente detrás del clítoris. Y bien, para un mejor estudio anatómico de mi uretra, la voy a dividir en dos grandes porciones, una porción posterior y una porción anterior. Mi porción posterior, a su vez, la voy a dividir en una porción prostática, que sí, efectivamente es donde se encuentra la glándula prostática y también van a desembocar mis conductos deferentes pares, y una porción membranosa. Conjunto van a medir 5 centímetros, 3 o 4 de mi uretra prostática y uno de mi uretra membranosa. La otra forma o la gran otra porción en la que las voy a dividir va a ser mi uretra anterior. Esta uretra anterior la voy a dividir en tres también, ¿ok? Esta uretra anterior la voy a dividir en mi uretra esponjosa, que va a estar evidentemente en la parte del cuerpo esponjoso del pene, en mi porción peniana y en mi porción navicular de la uretra. En esas tres porciones las voy a dividir y estas tres porciones conjuntas me van a medir alrededor de 20 a 25 centímetros, teniendo en su totalidad un tamaño de uretra masculina de 25 a 30 centímetros. Una de las patologías más frecuentes de la uretra es la estenosis uretral. Tiene una incidencia de 200 a 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Evidentemente, esto aumenta con la edad si son personas mayores de 55 años y tiene una incidencia mayor por el sexo masculino. Es por esto que yo les dije que era importante dividir mi uretra en una uretra anterior y una uretra posterior, porque hay patologías que así dividen también sus causas. Podemos hablar que una estenosis uretral es todo aquello que me va a causar una cicatriz o una fibrosis en la propia uretra o el cuerpo esponjoso. Vamos a dividir la estenosis uretral en dos, en congénitas y adquiridas. Vamos a hablar de congénitas cuando no tenga nada que ver con una inflamación, puede ser en este caso una uretra corta, o también podemos hablar de adquiridas cuando estemos hablando de un proceso infeccioso, de un proceso isquémico, de un proceso traumático, de enfermedades inflamatorias del cuerpo esponjoso. Es importante la división, ya que predominan las estenosis anteriores en un 92% y a su vez también las podemos dividir en las vulvares un 47%, en las penovulvar un 10%, en las penianas un 30% y en la penouretral solamente un 5%. Y las posteriores abarcan el 8%. A las anteriores vamos a decir que son todos los procesos de formación de cicatrices que van a afectar mi tejido eréctil. Pueden cursar asintomáticas hasta el momento que obstruyen la luz uretral. Y las posteriores van a ser todas las estenosis que causen un proceso obliterativo. ¿Recuerdan cuál era histológicamente la característica de mi uretra? Exacto, tenía un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Cuando hay un cambio de este epitelio por una metaplasia escamosa,
qué es lo que va a provocar esto, esta estenosis, esto es lo que va a provocar. Y con la micción, estas pequeñas gotas de orina en esta metaplasia van a causar una reacción fibrótica dentro de mi cuerpo esponjoso. Y repito, al principio puede cursar asintomática, pero con el paso del tiempo estas fibrosis van a causar una cicatriz que me va a disminuir la luz de mi uretra y ya va a causar síntomas. Estos signos y síntomas que me puede causar son un chorro urinario bifurcado, un chorro urinario delgado que no tenga fuerza, una micción que va a ser a gotas, retenciones urinarias, evidentemente porque va a existir esta obstrucción causada por la fibrosis y datos relacionados a infecciones por lo mismo. Como no vamos a tener un buen paso, pues se va a quedar ahí y puede ser alojamiento de muchas infecciones. Sin embargo, no es la única patología que se puede asociar a la uretra o a la vejiga. A la vejiga, la más común, tendríamos la cistitis, que es más predominante en mujeres grandes. También podremos relacionar la incontinencia, que la incontinencia es un caso muy frecuente, se presenta muchas veces y tenemos subdivisiones de incontinencia que también podríamos estudiar con más detalle. Y también tendríamos patologías relacionadas a enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno, eso es todo por mi parte y espero que les sirva.